Hermanos, ahora sí con todo el ímpetu, ¿verdad? Y todo el ánimo, los quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Judas. Está después de primera, segunda y tercera de Juan, antes de Apocalipsis. Acuérdense que Judas solamente tiene un capítulo, tiene justamente 25 versículos y como hemos estado comentando en los episodios anteriores, a pesar de que es un libro sumamente corto, la profundidad que tiene y la enseñanza es muy amplia para todos nosotros. De hecho, en estos estudios o en esta serie que estamos teniendo, el libro de Judas, no estamos profundizando, ¿verdad?, de una manera completa. Si quisiéramos hacer un exégesis de este libro, bueno, seguramente nos llevaría meses o hasta un año para poder terminarlo. Depende de qué tanto énfasis, ¿verdad?, se le hace al libro. Pero bueno, yo estoy convencido en mi corazón de que el estudio superficial, se podría decir, de este estudio o de este libro más bien, esté siendo de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. En el episodio pasado, en la parte 2 del libro de Judas, estuvimos hablando acerca de las diferentes advertencias que hizo el autor con respecto a la apostasía, ¿verdad? A los falsos maestros, a los falsos cristianos, aquellos que han degustado de la verdad, que han estado entre nosotros, pero que al final van a salir también de nosotros. A estos se les llama apóstatas, aquellos que se desviaron de la verdad. Ellos son los apóstatas. Y estuvimos viendo algunos ejemplos que encontrábamos en el Antiguo Testamento. Estuvimos hablando acerca de la tierra, del pueblo hebreo que estuvo bajo esclavitud en la tierra de Egipto. Estuvimos hablando cómo los mismos hebreos murmuraron en contra de Moisés, en contra también de Dios. Estuvimos hablando también acerca de Sodoma y Gomorra. Estuvimos hablando acerca de la caída de Lucifer y una tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles. Y en esta noche vamos a continuar con este grupo que precisamente nos describe en Judas capítulo 1, versículo 8. La descripción de este grupo de personas goza o que nos tiene para todos nosotros. Vean lo que dice Judas capítulo 1 versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera también, fíjate bien cómo dice la palabra, estos hombres soñando, ¿verdad? Vamos a ponerles el nombre de hombres soñadores. Dice la palabra de Dios que contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Vamos a hablar entonces en esta noche, hermanos, ahí en la primer diapositiva que les va a aparecer, acerca de este grupo de personas que el versículo 8 los describe o los llama los soñadores. Fíjense, tienen principalmente estas tres características. En primer lugar, vamos a ver que blasfeman lo que no conocen. Vamos a ver en segundo lugar que ignoran el mundo espiritual. Y vamos a ver también en tercer lugar, se conducen como animales, literalmente brutos por su instinto irracional, ¿verdad? Pero estos soñadores, hace referencia en el versículo 8 a aquellos tipos de personas que precisamente están fuera de la realidad. Muchas veces los apóstatas no solamente contradicen la verdad, sino que muchas veces hacen místicos los conceptos, hacen mística la vida espiritual y ellos salen completamente de la racionalidad y de las cosas que son reales. Es decir, son soñadores de cosas irreales. Vean lo que dice ahora el versículo 9, Judas capítulo 1, versículo 9, y vamos a ver el estudio de esta noche, el pasaje de esta noche. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos hombres soñadores. Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo,
el Señor te reprenda. El versículo 10 dice: pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Versículo 11, encontramos un concepto, ¿verdad?, que es de juicio, una expresión de juicio. Dice el versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Vieron estos tres ejemplos tan claros? Estos soñadores que están fuera de la realidad. Nos presenta el autor nuevamente tres acontecimientos que tú y yo conocemos de una manera casi perfecta. Conocemos la lucha que tuvo el arcángel Miguel, ¿verdad?, contra el diablo, tratando de esconder el cuerpo de Moisés. En segundo lugar, también conocemos la corrupción cuando todo el pueblo se lanzaron al error de Balaam, y también aquellos hebreos que estuvieron con la familia de Coré en la rebelión también hacia Moisés y Aarón. Pero estos tres ejemplos, hermanos, el camino de Caín, también el error de Balaam y la rebelión de Coré, nos pueden dar mucho de qué hablar a todos nosotros en esta noche. Por ejemplo, en primer lugar, el primer ejemplo que encontramos del arcángel Miguel, vamos a poder profundizar un poquito más en esto. Se nos presenta primeramente un ejemplo que es totalmente perteneciente a un reino que es totalmente sobrenatural y espiritual. Es la primera realidad que Judas nos quiere presentar en esta noche. Muchas personas hoy en día, incluso creyentes, algunos no creyentes, escépticos, algunos filósofos o otras ramas que podemos encontrar o diferentes tipos de pensamiento, muchas personas están en contra de la existencia de un mundo espiritual. Muchos dicen, ¿verdad?, y definen que lo que somos ahora, la materia, es el todo de la existencia. Hay un límite, ¿verdad?, que existe dentro de nosotros mismos como seres humanos en tiempo y en espacio, y lo único que no está limitado, pues muchas veces es nuestro pensamiento o nuestro razonamiento. Lo único que puede viajar a través de las dimensiones, pero muchas veces no se cree en un mundo espiritual. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, desde Génesis capítulo 3, desde el principio podemos ver la caída de Satanás con una tercera parte de todos los ángeles. Podemos ver que existe una lucha, una guerra espiritual constante que tal vez nosotros físicamente no la vemos palpable, pero que sin duda está existiendo todos los días, en todos los momentos. Tanto es así que, por ejemplo, Pablo en el libro de los Efesios nos habla acerca de usar la armadura que es espiritual, hacer uso de todas estas cosas que podemos decir que son físicas, pero que sirven como armas dentro de las guerras espirituales. Por ejemplo, la palabra de verdad, la Biblia, las sagradas escrituras es como esta espada de doble filo que nos ayuda a poder luchar en contra de las tentaciones. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, las sandalias de la verdad, la predicación del evangelio, todos estos, la oración, hermanos, todas estas son armas espirituales que Dios ha decidido dejarle al creyente para poder ser parte también de la batalla espiritual. Es la primera cosa que Judas nos quiere presentar en esta noche. Hay un mundo espiritual latente y el mejor ejemplo que él puede presentarnos es el ejemplo de la lucha entre el arcángel Miguel y también en Satanás, disputándose el cuerpo de Moisés en el Antiguo Testamento. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, ahí en tu Biblia. Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, y mira lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 34, 6. Dice la Biblia: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor,
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Hermanos, nosotros podemos decir que esta disputa se tuvo que llevar a cabo porque sabemos la referencia tan grande que Moisés era para el pueblo hebreo. Y más estando en un contexto tan delicado como en el cual se encontraban ellos. Tanto era así que, por ejemplo, cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios por unos momentos, ¿verdad?, por largas horas, y no bajaba con el pueblo, la necesidad tan grande que tenía el pueblo de adorar a alguien, ellos construyeron a un becerro de oro y quisieron adorar a esa imagen por la falta de autoridad que tenían sobre de ellos. Imagínense ustedes, hermanos, si el pueblo hebreo hubiera sabido en dónde estaba enterrado el pueblo de Moisés, bueno, nosotros estamos seguros que ellos lo hubieran desenterrado, ¿verdad? Hubieran agarrado tal vez todos sus huesos y hubieran erguido, hubieran levantado una imagen de acuerdo a los restos de Moisés para adorarlo a través de todos los siglos. Y es por eso que tuvo que existir una disputa entre el mal y el bien. Bueno, el arcángel Miguel cumplió con la ordenanza del Señor, lo delicado que era esto, ¿verdad? Tanto era así también que Satanás sabía que si podía ganar el cuerpo de Moisés, podía inclinar el corazón del pueblo hacia la idolatría. Pero dice la palabra de Dios en este ejemplo que ni aún el arcángel Miguel, hermanos, en esta disputa con Satanás, no se atrevió, dice el versículo 9, y esto es bien interesante, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hermanos, el arcángel Miguel no es un ángel más, se podría decir, de entre el montón. El ángel Miguel es el arcángel, así podríamos decirle. No era solamente Miguel, sino que era el arcángel, lo cual significa que era el jefe de todos los ángeles. Imagínense la posición que tiene. Es el jefe de los ángeles. Nosotros podríamos investigar acerca del nombre de Miguel y nos podemos dar cuenta que Miguel significa ¿quién es como Dios? El arcángel Miguel, hermanos, tenía una posición privilegiada. El arcángel Miguel tenía una posición de autoridad, tenía una posición de dominio también por sobre todos los ángeles. Este ángel decía una orden que venía de Dios y todo el ejército de las nubes respondía a las órdenes de su comandante. Y aún Miguel, dice la palabra de Dios, teniendo la posición que tenía, no se atrevió, hermanos, con toda la dignidad que él tenía, no se atrevió a proferir juicio en contra de Satanás. Porque sabe que ni siquiera los mismos ángeles pueden ser los autores de semejante cosa. Como dice la palabra de Dios, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Fíjense cómo se cumple esta parte. 2 de Pedro, rápidamente, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice la palabra de Dios: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición, te das cuenta, contra ellas delante del Señor. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales racionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, el mismo arcángel Miguel no se tomó el papel de proferir un juicio en contra de Satanás, sino que él decidió encargarle el tema a Dios, ¿verdad? Pero ellos no son así. Los apóstatas no tienen este tipo de corazón. Los falsos cristianos, los falsos maestros,
Es todo lo contrario, hermanos. Ellos se la pasan mostrando juicio en contra de los mismos creyentes. Ellos se la pasan apuntando los errores de los hijos de Dios en vez de restaurar con un espíritu de mansedumbre. Ellos han tomado el papel de juez dentro de las iglesias para poder ejercer juicio a los creyentes, corrupción también y condenación. Y hermanos, este no es el corazón de un verdadero hijo del Señor. Estos apóstatas con su lengua blasfeman, dice el versículo 10 de Judas, de cosas que ni siquiera conocen. Vean lo que dice ahora Judas capítulo 1, versículo 10. Fíjense la contraparte, dice que estos apóstatas blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas, dice la palabra de Dios, son ellos destruidos. La palabra griega, hermanos, para esta palabra blasfema, ¿verdad? Si ustedes buscan su original, la definición es la siguiente: hablar con reproche, proferir juicio y calumniar en contra de los creyentes y de la obra del Señor. Hermanos, si el mismo arcángel Miguel no se atrevió, ¿por qué nosotros muchas veces nos tomamos el papel de hablar con reproche o calumniar en contra de la obra del Señor? Hermanos, eso quiere decir blasfemar. Con tu boca herir a los creyentes, herir a los hijos de Dios y calumniar en contra de su obra. Lo peor, hermanos, es que estos apóstatas, ¿verdad? Dentro del perfil que tienen, es que ellos blasfeman, calumnian acerca de las cosas que ni siquiera conocen. Y esta palabra conocimiento es la palabra gnosis, ¿verdad? Refiriéndose a la primer percepción por medio del intelecto. Epistao es la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que son las cosas que conocen por naturaleza. Es decir, indican el conocimiento natural a través de los sentidos, pero están limitados para tener un entendimiento mucho más profundo y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio con el que ellos juzgan, la blasfemia con la que ellos hablan, va relacionado muchas veces a su percepción terrenal, porque su racionalidad no les permite poder ser sensibles al mundo espiritual. Por lo tanto, su juicio es un juicio totalmente limitado. Es totalmente limitado. Ellos solamente corrompen, hermanos, por medio de sus blasfemias. Esto quiere decir que estropean o arruinan la obra muchas veces que se hace dentro de las iglesias. Y esta palabra corrompen también describe una total destrucción resultante de la corrupción de actuar no como seres espirituales, sino que dice Judas que actúan como seres animales. Aquellos insensatos que su mente literalmente no está actuando de forma correcta. Hermanos, ustedes saben que el papel del creyente nunca ha sido cuestionar la soberanía de Dios. El papel del creyente nunca ha sido demandarle a Dios respuestas acerca de su obrar. El papel del creyente es simplemente someterse y confiar en su perfecta y eterna soberanía. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, hay situaciones en nuestra vida que muchas veces no comprendemos. Padre, ¿por qué me sobrevino esto a mi vida si yo te amaba, yo te servía, yo iba a los discipulados, yo iba a la iglesia? Señor, ¿por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no encuentro un trabajo digno? ¿Por qué perdí a este familiar que yo amaba tanto? Hermanos, nuestro papel nunca debe de ser cuestionar la obra del Señor. Esto es algo que solamente lo hacen los apóstatas y los impíos. Nosotros tenemos la capacidad espiritual de poder confiar en la soberanía de Dios y de reconocer cuáles son nuestras limitaciones y cuál es el entendimiento eterno de nuestro Dios.
Hermanos, si nosotros vamos avanzando también en nuestro estudio, vamos a Judas nuevamente, pero ahora vamos a leer al versículo 11. Aquí en el versículo 11 hay una frase, ¿verdad?, divina, que se puede decir que es una mezcla de dolor por el estado final a la que han llegado, o más bien van a llegar en el futuro. Es una frase de dolor expresado por el juicio conseguido hacia estos apóstatas. Dice el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido literalmente, fíjense bien, el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Qué tremendos ejemplos podemos encontrar en estos tres acontecimientos. Vean lo que dice la siguiente filmina también ahí en sus pantallas, simplemente para que lo puedan anotar, los tres ejemplos ahora que pone Judas a todos nosotros. Los apóstatas han decidido tomar el camino literalmente de Caín, se han desviado para ganar dinero como en el error de Balaam, y van a perecer en la rebelión, o como perecieron también los de la rebelión de Coré. Fíjense el primer ejemplo, el camino de Caín. Hermanos, nosotros podríamos abrir, ¿verdad?, el libro de los Génesis, Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 8, y ahí podemos ver claramente el camino que decidió tomar Caín, que es un camino totalmente de la religión construida por el hombre y no según los principios de Dios. Podemos encontrar en este camino de Caín el rechazo de la sangre sustitutoria, de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado y nos hace santos delante de sus ojos. El pretender conformar a Dios con lo que sea. Hermanos, si nosotros pudiéramos ver la ofrenda de Caín y Abel, nosotros podemos ver el corazón que se expresa por medio de las ofrendas. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Él trató de darle a Dios lo mejor que tenía dentro de sus posibilidades. El ganado más hermoso que tenía, las primicias, todo lo que había esforzado, ¿verdad? Y el reflejo de su ofrenda reflejaba el valor sentimental, íntimo, de respeto y de temor hacia Dios que tenía, pero Caín fue totalmente lo contrario. Caín intentó darle a Dios lo primero que se encontró. Caín intentó conformarle a Dios, ¿verdad?, lo que tenía solamente por religión, sin buscar verdaderamente agradar a nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, versículo 4, nos dice acerca de estas ofrendas. Dice Hebreos 11:4, la ofrenda de Abel fue mejor porque demostró fe, ¿se dan cuenta?, en la palabra de Dios. Este es el camino, hermanos, de los verdaderos creyentes. Al momento de ofrendar, al momento de nuestra vida cristiana, al momento de la práctica cristiana, que todo lo hagamos con fe, como para glorificar al Señor y teniendo como base también su palabra. Dice Hebreos 11:4, la ofrenda de Abel fue mejor porque demostró fe en la palabra de Dios, a incluir, como nosotros sabemos también, el derramamiento de sangre. Por la fe, dice Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, pero por el contrario, ¿verdad? Si tú ves Hebreos ahora, capítulo 9, versículo 22, podemos ver que Caín supo de la luz de la verdad. Él estaba consciente del principio que se tenía que hacer y sin embargo, él decidió elegir su propio camino, creerse mucho más sensato que Dios, tratar de conformar a Dios solamente por medio de la religión y no como un hábito piadoso. Hermanos, este es un gran peligro que todos los creyentes aún tenemos dentro de las iglesias. Nosotros podemos decidir por el camino de Abel,
todo lo que hacemos, hacerlo por fe en la palabra de Dios o hacerlo como Caín lo hacía simplemente por religión y para tratar de adormecer su conciencia y cumplir solamente por cumplir. Hermanos, la segunda expresión que nosotros podíamos encontrar ahora en este versículo, Judas capítulo 1, versículo 11, dice: y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron también en la rebelión de Coré. Vamos a ver el segundo ejemplo que dice que se lanzaron al error de Balaam. Qué interesante concepto encontramos aquí, se lanzaron, ¿verdad? Que podría literalmente traducirse que fueron expulsados. Esta palabra se lanzaron quiere decir que fueron expulsados. ¿De qué forma? Bueno, como las aguas sobrantes de una presa, ¿verdad? Que se desvían por un vertedero a gran velocidad, por lucro en el error de Balaam. Todos ellos en este acontecimiento también se desviaron de esta manera también por un ávido o por un concepto totalmente monetario o de dinero. Ustedes van a acordarse, ¿verdad?, del contexto. Los reyes enemigos de Moab quisieron alquilar sus servicios para maldecir a Israel y así también poder vencer a Israel. Entonces tuvieron literalmente la osadía de preguntar a Dios si les dejaban literalmente maldecir a su pueblo, y obviamente en Números capítulo 22 versículo 12 encontramos la respuesta que es totalmente obvia, ¿verdad? Dios negándoles este tipo de actitudes a todas las intenciones que ellos tenían en su corazón. Pero aún recibiendo la orden de parte de Dios y negándoles el maldecir al pueblo de Israel, entonces su corazón totalmente depravado y egoísta, ¿verdad? El profeta tramó un macabro plan para obtener literalmente su recompensa monetaria. Dice dentro de todo este contexto que las hijas de los moabitas tenían una tarea elemental o primaria, que era seducir a los israelitas e incitarles a pecar para lograr la pretendida maldición de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos dijeron, ya pedimos el permiso de Dios, evidentemente Dios no nos los dio, y ellos decían, bueno, si nosotros logramos seducir a los israelitas con las hijas de los moabitas, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios entonces sí los va a maldecir. Números capítulo 25 del 2 al 3, si tú lo quieres escribir, Números 25 del 2 al 3, te vas a dar cuenta que en este versículo dice en algún momento, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números capítulo 31, versículo 8 y versículo 16 dice, por consejo de Balaam, ellos fueron causa, ¿verdad?, de toda la mortandad que hubo en toda la congregación. Hermanos, muchas veces también el corazón de los apóstatas se inclina de esta forma, como lo hicieron solamente por lucro en el error de Balaam. Ellos realmente no tienen temor de Dios, hermanos. El temor principal que ellos tienen es del hombre, pero se ponen a ellos mismos por sobre todas las cosas. Lo que ellos quieren, lo que ellos desean, y así lo tengan que conseguir sin importar el costo que venga, ellos lo van a conseguir porque lo único que les interesa es satisfacer sus propios deseos, los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de la vida. Hermanos, el Hijo de Dios no puede vivir de esta manera. Nosotros no podemos vivir con un egoísmo que se adueñe de nuestros corazones. Nosotros somos mandados a crucificar nuestra carne, no vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, sino vivir en el Espíritu en completo dominio por el Espíritu Santo. Y aunque mi carne me pida alimentar mis deseos, alimentar mi egoísmo, mi orgullo, yo lo tengo que crucificar porque sé
que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los malos deseos y saber que no podemos vivir como un egoísmo. Gálatas dice, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo para mí, ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la tercera expresión que encontramos en el versículo 11 o el tercer ejemplo, no solamente vemos, ¿verdad?, el camino de Caín, que muchas veces nosotros también lo tomamos, no solamente vemos el error de Balaam, un deseo totalmente egoísta y en contra de los principios de Dios, sino que también Judas nos presenta un tercer ejemplo, que es la rebelión de Coré. Dice el versículo 11, y perecieron en la rebelión de Coré. Fíjate qué interesante es esta palabra perecieron, ¿verdad? Porque tiene una connotación sumamente profunda. Perecieron, lo dice en pasado, ¿verdad? Está en pasado, porque para Dios este tipo de personas, hermanos, los falsos maestros, los falsos cristianos, los apóstatas, para Dios ya están condenados. Son personas que no pueden tener el Espíritu de Dios en sus vidas. Ellos no pueden ser personas realmente salvas. Todo lo contrario, dijimos que están limitados en su entendimiento espiritual porque no han nacido de nuevo. Las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente, y una persona que no ha nacido de nuevo no es una persona espiritual, es una persona totalmente carnal. Su espíritu sin Cristo está totalmente muerto. Y nosotros vemos entonces la contradicción de Coré. Lo puedes leer después en Éxodo capítulo 6, versículos del 18 al 21, que fue por un levita. Un levita, hermanos, que eran los encargados de estar cerca de la obra del Señor. Uno de los levitas, que eran aquellos que cargaban el arca del pacto, que se encargaban de poner el tabernáculo, que se encargaban de poner todas las partes del lugar santo y santísimo. Hermanos, un levita comenzó la rebelión en contra de su propio primo, que era Moisés. Es increíble esto, hermanos, porque muchas veces pensamos que porque una persona en apariencia se puede notar muy piadosa, ay no, este hombre es muy piadoso, ¿verdad? Y se ve sumamente espiritual y se las da acá de que sabe mucha Biblia y que está involucrado en el servicio de Dios, ocupa un lugar de liderazgo. Muchas veces nosotros creemos que porque están en un lugar de liderazgo, automáticamente es un ungido de parte de Dios. Pero hermanos, muchas veces los apóstatas, Satanás se mete encubiertamente en las iglesias, empiezan a escalar dentro de los creyentes para que cuando un líder caiga en algún tipo de pecado o apostate, tropiece a toda la iglesia que está también delante de todos ellos. Por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre es imperfecto, hermanos, siempre va a fallar. Siempre va a toparse con algún error dentro de sus vidas, y cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza sobre los hombres y vemos que ellos nos fallan, entonces nos tropezamos, nos sentimos desilusionados, nos sentimos dolidos, y esto es muy fuerte para la iglesia. Muchas veces por esto se ha dado divisiones, muchas veces por esto se han terminado las iglesias unos contra otros, en riñas, en peleas, en murmuraciones, chismes. Hermanos, tenemos que entender que solamente Dios conoce los corazones y solamente Dios sabe quién realmente tiene un temor genuino por Él y quién no. Al final Dios se va a encargar de quitarlos de sus puestos de liderazgo para que no sigan causándole daño a la obra que Él compró con su sangre preciosa. Pero con la rebelión de Coré,
nos damos cuenta que un levita puede estar en la iglesia, pero con un corazón totalmente alejado de Dios. Por eso Cristo decía muchas veces, ¿verdad? Cristo muchas veces se refería a los fariseos como hipócritas. Les decía sepulcros blanqueados. En el Antiguo Testamento decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente ajeno de mí. Hermanos, nosotros podríamos ver sepulcros blanqueados, personas piadosas, pero con el corazón totalmente muerto y contaminado, y que puede causar también mucho daño dentro de las iglesias. Son así de esta manera, y Dios dice en el versículo 11 que ellos van a perecer. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden lograr su objetivo de destruir la obra de nuestro Señor. Números capítulo 16, versículo del 31 al 33, nos podemos dar cuenta que su consecuencia fue que ellos literalmente fueron tragados por la tierra simplemente por organizar una conspiración en contra de la autoridad que era Moisés. Hermanos, Coré rechazó la autoridad delegada por Dios y a su ungido como el mediador, y las consecuencias fueron evidentes. Su gran contradicción fue ocupar en la práctica la posición que solo Dios puede ocupar como Señor. Solo Dios es el que elige a su mediador ante los hombres, y todo aquel que pretenda otro diferente, ya sea un santo o un Mahoma o un Buda, va a caer en la misma contradicción. Todos aquellos que quieran elegir el camino de ser mediadores, como cualquier santo, como Mahoma, como Buda, Mahatma Gandhi, todos los que nosotros podemos tener en alta estima, todos ellos perecieron. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, fue resucitado al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre, el único que pudo vencer la muerte, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en nuestros corazones de estar tentando el pecado como ellos lo hicieron. El poder creernos nosotros como Caínes, elegir el camino de Caín, caer en el error de Balaam, o estar también como los de la rebelión de Coré. Que Dios guarde nuestros corazones de ser como estos apóstatas, y que el temor de Dios predomine en nuestros corazones todos los días de nuestro cristianismo hasta el fin del mundo. Hermanos, ya como manera final, ¿verdad? Para la cuarta parte que vamos a ver, ahí está la filmina, vamos a ver ahora estas 4 alegorías que Judas utiliza también para describirnos más acerca del perfil de los apóstatas. Estos 5 ejemplos que son alegorías naturales, ¿verdad? Para que las entendamos de mejor forma. Dice que los apóstatas son como rocas escondidas, son como nubes sin agua, son como árboles de otoño que no tienen frutos, son como olas del mar furiosas, y son también como estrellas errantes. Si Dios nos lo permite, en la cuarta parte las vamos a poder desarrollar y vamos a poder conocer más acerca del perfil de los apóstatas y de los falsos maestros. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan mucha paz.